Hoy lunes 6 de octubre, no me acompaña mucho la voz, pero me gustaría hablaros de lo que es el camino de la no resistencia. Vivimos casi siempre en lucha con lo que ocurre. Luchamos contra nuestras emociones, contra las decisiones del pasado, contra las circunstancias que no podemos controlar. Esa resistencia interna es muchas veces la raíz de nuestro cansancio, de la confusión, del miedo, de la angustia, de la ansiedad, del malestar psicológico. Y dejar de resistir no significa resignarse. Cuando hablo del camino de la no resistencia, no significa resignarse y tampoco significa aceptar ciegamente el destino. Es algo más profundo, más liberador. Es dejar de oponernos psicológicamente a lo que ya es. No porque eso solucione los problemas externos, sino porque disuelve el conflicto interior que distorsiona nuestra percepción. Cuando dejamos de luchar con lo que sentimos, podemos empezar a ver con claridad, porque ¿qué es resistir? Resistir no es solo enfrentarse activamente a algo. También resistimos cuando tratamos de negar o controlar lo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. Resistimos cuando nos decimos, no debería sentir esto, no debería estar triste, no debería tener miedo. Ese intento de corregir lo que sentimos, en lugar de aliviar, lo intensifica. Desde la psicología, resistir significa oponerse internamente a una experiencia emocional, a un pensamiento o un hecho que ya está ocurriendo. No hablamos de resistencia física, sino de una tensión mental y emocional que aparece cuando algo en nosotros dice: esto no debería estar pasando, no quiero sentir esto, no puedo aceptar esto. Y esta oposición crea una división interna entre lo que ocurre y lo que deseamos que ocurra. Y es justamente esa división entre lo que ocurre y lo que deseamos que ocurra lo que genera conflicto, ansiedad, agotamiento, culpa. Por ejemplo, siento tristeza, pero me digo, pues eso, no debería estar triste. Siento miedo, pero intento controlarlo. Estoy enfadado, pero finjo calma. Esa fricción interna es resistencia y paradójicamente lo que resistimos persiste. Y cuando hablo de no resistir, hablo de no oponerse internamente a la experiencia emocional. Si alguien te agrede, por ejemplo, te manipula o te falta el respeto, la no resistencia no es decir, bueno, me quedo quieto y dejo que pase. Eso sería resignación, sumisión o incluso anulación de ese instinto que tenemos todos de autoprotección, y eso no es saludable. La no resistencia psicológica ocurre dentro de ti, no fuera. Significa, si esto me está pasando, es así, me está pasando, sí, me está pasando, y sí, me duele, y sí, tengo miedo. No me voy a mentir ni a pelear con la realidad. Y desde ahí puedo o puedes decidir cómo actuar sin rabia ciega ni ese miedo paralizante que a veces nos bloquea. Y esa acción firme, clara, protectora de alguna manera, es mucho más eficaz porque nace desde la lucidez, no desde el impulso de reacción. Porque ¿qué hacemos cuando resistimos? Reaccionamos, atacamos, huimos o nos bloqueamos. Y cuando no resistimos, respondemos actuando desde la comprensión. La resistencia dice, no puede ser, esto no debería estar pasando. Y entonces nos llenamos de tensión y el miedo nos controla. Desde la no resistencia nos decimos, está ocurriendo algo grave. No me gusta, me asusta, pero lo reconozco. Y ahí aparece una calma activa. Desde ahí puedo defenderme con claridad. La diferencia está en la mente que decide. Si decide el miedo, actuamos con torpeza o con rabia. Si decide la claridad, ponemos el límite que haga falta, pero sin perder la dignidad interna, porque a veces se pierde. Y paradójicamente, muchas veces la no resistencia interior fortalece la acción exterior,
porque cuando no estás peleando mentalmente con el hecho, puedes verlo con precisión y al verlo claro, sabes mejor qué hacer. Si alguien, por ejemplo, te grita o te ataca verbalmente y tú entras en resistencia interna, no debería tratarme así, es lo que piensas, el cuerpo se tensa, el pensamiento se nubla y pierdes poder. Si en cambio observas, esto está ocurriendo, me está atacando, esto no está bien, sin rabia, entonces puedes decir con calma firme, no voy a seguir esta conversación si me hablas así, y te retiras. Eso es acción lúcida nacida de la no resistencia. Y repito, la no resistencia no significa pasividad ni dejar que todo pase. Significa dejar de oponerse internamente a la experiencia emocional presente. Es decir, te permite sentir lo que sientes sin juicio, sin censura, sin intentar cambiarlo inmediatamente. Se trata hablaríamos de una aceptación emocional plena, ¿no? De una atención consciente, de una tolerancia a la experiencia, de un reconocimiento del contenido inconsciente de lo que se produce dentro de ti sin defensa. Y no resistir es abrir espacio interno a lo que ya está ocurriendo. Y en ese espacio, la emoción, el pensamiento, la sensación se autorregula naturalmente, porque la observas la emoción, no la reprimes, no dramatizas. Y cuando no reprimes ni dramatizas, tiende a disolverse y se transforma sola. Y la no resistencia tiene efectos muy concretos. Reduce la ansiedad, porque elimina esa segunda capa de miedo. Disuelve también la culpa, porque dejas de juzgar si tus emociones son malas o inadecuadas. Y aumenta esa claridad mental, porque no gastamos energía en negar la realidad. Y de alguna manera fortalece la autocompasión, porque aprendemos a acompañarnos en vez de pelearnos internamente. En otras palabras, la no resistencia lo que hace es liberar, voy a decirlo así, libera energía psíquica que estaba atrapada en la lucha. Y esa energía se transforma en presencia, en comprensión, en capacidad de acción lúcida, no reactiva. Y aceptar no es rendirse. La no resistencia no implica que no actuemos ante lo injusto, ante el dolor, ante lo que duele, sino que no añadimos sufrimiento mental a lo que ya es difícil. Resignarse sería como pensar, no hay nada que hacer, así es la vida. Ahí te resignas. No resistir sería, esto está ocurriendo, duele, pero desde esta claridad, sé que duele, veré cómo actuar. La primera paraliza, no hay nada que hacer. La segunda libera lucidez para actuar, sin rabia, sin miedo, sin distorsión. Y cuando dejamos de resistir, algo cambia a la raíz. Ya no vivimos las emociones como enemigas, sino como mensajeras. El miedo ya no es algo que eliminar, sino algo que observar para entender qué parte de nosotros necesita atención. La tristeza ya no es debilidad, sino, por ejemplo, la tristeza ya no es debilidad, sino una invitación a soltar algo que ya cumplió su ciclo. La rabia deja de ser peligrosa y se convierte en una fuerza para poner límites sanos. Es decir, la emoción deja de dominarnos cuando la dejamos existir. La psicología de la no resistencia nos enseña que el sufrimiento no proviene del hecho, sino de la lucha mental con el hecho. La libertad emocional no se alcanza controlando, sino permitiéndote sentir. La comprensión no surge del análisis, sino de la observación atenta y sin juicio. Y el cambio real ocurre cuando dejamos de exigir que las cosas sean distintas para poder estar bien. No resistencia es decirle sí a la realidad, incluso cuando duele.
porque en ese sí aparece esa claridad que transforma. Y hay muchos ejemplos en la vida diaria. Imagínate que sientes ansiedad antes de una conversación difícil. La mente que te dice, tranquilízate, no pasa nada, contrólate. Esa orden que parece tan razonable es en realidad una forma de resistencia. Una parte de ti intenta suprimir a otra. ¿Y el resultado qué es? Más tensión, más ruido interno, más confusión. O cuando sientes miedo antes de hablar en público y te dices, tengo que calmarme, esto es ridículo. De nuevo esa voz interior combate lo que ya está presente y al hacerlo se fortalece. Cuando en lugar de pelear con el miedo, lo miramos sin juicio, sin ni siquiera nombrarlo, sin intentar cambiarlo, descubrimos algo nuevo, que el miedo no es un enemigo, sino una parte de tu experiencia que pide ser comprendida. Y al mirar así lo que sentimos, la emoción cambia de naturaleza, ya no es una carga, sino una señal que podemos escuchar. Y aceptar lo que es no nos vuelve pasivos, nos vuelve lúcidos, y toda acción lúcida nace de ver lo que realmente está ocurriendo, no de luchar contra ello. Y resistimos porque el pensamiento busca seguridad. El pensamiento siempre se mueve desde el pasado, desde patrones, desde creencias, desde recuerdos. Y cuando algo amenaza esa estructura, aparece el impulso de defendernos. Aparece el impulso de defendernos. Y te dices a ti, esto no debería estar pasando, no es justo. Y esta protesta interior bloquea la capacidad de ver con claridad. Y solo cuando esa resistencia se detiene, puedes observarla con serenidad y descubrir nuevas posibilidades. La comprensión no surge del esfuerzo, sino del silencio interior que aparece cuando dejamos de resistir. Y cuando no te opones psicológicamente a la experiencia, surge un estado de atención completa. Ya no hay división entre yo y lo que ocurre. Solo hay lo que hay. Solo hay lo que hay. Si estás triste, no intentas huir, no intentas analizar, no intentas justificar, solo observas. Y esa observación sin esfuerzo transforma la relación con la emoción, y la tristeza o la rabia o el enfado ya no te oprime, se vuelve comprensible, porque además muestra tu vulnerabilidad, es que es algo hasta bello. Y no es magia ni consuelo. Lo que desaparece no es el dolor, sino el conflicto añadido, esa fricción constante entre el hecho y el deseo de que el hecho sea otro. Cuando esa fricción desaparece hay claridad, y desde la claridad la vida empieza a ordenarse sola. Cuando dejas de resistir lo que ves, lo que sientes, lo que estás liberando, ese sufrimiento inútil, es ese sufrimiento inútil, el que proviene de pelear con lo inevitable. Y cuando aceptas lo que ya es, la energía que antes se gastaba en negar se convierte en fuerza creativa. Sí, se convierte en fuerza creativa. La no resistencia no significa no actuar, significa actuar sin tensión, sin exigencia, sin convertir el miedo, la ansiedad, la angustia, la rabia, la ira en el motor. Y desde esa calma es cuando puedes actuar de una manera precisa, de una manera natural. Y esto pasa mucho en nuestras relaciones. La resistencia es muy común. Queremos que el otro cambie, que sea distinto, que piense como nosotros. Y esa lucha, aunque a veces sea muy sutil, acaba desgastando los vínculos. No resistir en una relación es reconocer lo que hay. Si tu pareja sientes que se aleja, si tu amigo o amiga ya no responde igual, la reacción habitual que es protestar, es presionar, es forzar el acercamiento, pero la no resistencia sería simplemente ver el hecho, hay distancia, sin negarlo, sin adornarlo, y desde ahí puedes decidir con claridad, hablar, esperar, retirarte, pero ya no desde la ansiedad, sino desde la comprensión,
Aceptar lo que es no significa renunciar a mejorar la relación, por ejemplo, sino dejar de forzar un desenlace. Cuando no hay exigencia, la relación puede respirar y a veces, justamente ahí, puede empezar a repararse. El otro día mismo en consulta me decían, es que mi pareja es que es indiferente, no me tiene en cuenta, no me tiene en cuenta. Y esa voz es resistencia. Una parte de ti no soporta lo que ocurre y quiere cambiarlo ya. Quiere atención, quiere reparar esa distancia, quiere cambiar lo que está ocurriendo. Exige, pide, reclama, se enfada. La no resistencia sería detener esa lucha interna y reconocer con honestidad: sí, me duele su indiferencia, sí, necesito atención y su afecto, sí, me siento pequeña o invisible cuando no lo tengo. Eso no es debilidad, es mirar sin huir, no justificar, no analizar, solo mirar el hecho emocional. Esto me duele a mí. Y cuando uno lo mira así, sin querer arreglarlo todavía, sin convertir el dolor en culpa o exigencia, empieza a aparecer algo más profundo, la comprensión de uno mismo. Y aceptar no significa decir, bueno, me ignoras, si son las cosas, me aguanto. Eso sería resignación una vez más, no aceptación. Aceptar es ver claramente lo que hay. Por un lado, esta persona se muestra indiferente, quizás a veces hasta no tiene nada que ver contigo, está en su personalidad. Y por otro lado, en mí esto despierta una necesidad de atención, de cariño, de presencia que exige. Y aceptar es no pelear con ninguna de las dos realidades. La indiferencia del otro y mi necesidad, ni con el otro ni contigo. Y solo cuando ves ambas partes con claridad, su distancia y tu necesidad, lo que tú llamas distancia y tu necesidad, puedes actuar con lucidez. Quizás entonces decides hablar con honestidad, expresar lo que sientes sin reproche, expresar lo que sientes sin reproches. O quizás ves que el otro, incluso a lo mejor puedes ver que el otro ya no te da lo que tú esperas y tú eliges retirarte, pero con serenidad, que es otro caso, porque a veces no suele ser la causa, sino que el otro simplemente pues se muestra indiferente, tendrá a lo mejor sus razones también, pero tampoco nos interesa indagar qué está ocurriendo en el otro. Por eso, la acción, la que sea que hagas, tiene que nacer desde la claridad, desde la comprensión y no desde la ansiedad, no desde el miedo, no desde la urgencia. Y la mejora de la situación, curiosamente, llega cuando la comprensión reemplaza la exigencia. Antes necesitabas que el otro cambiara para sentirte bien, y eso te hacía vulnerable, dependiente, reactiva. Pero después, al observar tu necesidad sin rechazarla, empiezas a descubrir algo nuevo, que tu bienestar no depende completamente de la atención del otro. No depende de la atención del otro. Y poco a poco esa necesidad se va suavizando y ese apego se transforma en comprensión. Y la indiferencia del otro, lo que tú sientes como indiferencia, ya no te destruye, no te daña, de alguna manera te está enseñando. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no lo vives como una amenaza, sino como una oportunidad de verte más profundamente, de conocerte mejor. Y eso lo que al final te da es libertad interior. La libertad no llega al final del esfuerzo, llega cuando dejas de resistir lo que estás viendo. Esa libertad no elimina el dolor una vez más, pero te libra del sufrimiento que creas al luchar contra él, al luchar contra ese dolor. Y la no resistencia no es un método, es una forma de mirar. Cuando miras sin exigencia, sin deseo de control, sin miedo a lo que se revela, todo se acaba ordenando de manera natural. Y el pensamiento entonces se aquieta, las emociones se aclaran y la acción se vuelve espontánea, no reactiva, se vuelve precisa, se vuelve lúcida, se vuelve clara. Dejar de resistir no
es una meta, es una manera de mirar la vida. Cuando dejas de luchar con lo que ya es, la mente se aquieta y surge ese silencio, no como ausencia de ruido, sino como un orden natural, como el orden natural del pensamiento. Y en ese silencio la vida se vuelve transparente, no hay lucha, no hay miedo, solo claridad. Y en ese estado, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de observación. Desde ahí la vida se percibe tal como es, sin distorsiones ni excesos. No hay huida, no hay control, solo hay presencia. Porque cuando cesa la resistencia, los hechos no desaparecen, es verdad, pero el conflicto con ellos sí. Y lo que queda es la realidad sin fricción. La no resistencia no elimina el malestar, pero transforma la relación con él. Y esa distancia en sí misma es una forma de salud psicológica. Y termino aquí. Nos vemos el próximo lunes.